Cada quien tiene que trabajar con su propia zona de confort, expandiéndola. Cuestiónate, ¿qué te da miedo? Hola, hola, ¿cómo estás? Te saluda otra vez Cristian Marquín, estratega mental en alto rendimiento, en este capítulo número 4 de Equilibrain, el podcast, donde ya sabes que vamos a estar hablando de muchas cosas referentes a las habilidades blandas, la terapia, la psicología, las cosas que suceden tras bambalinas, mis colegas, los estrategas mentales, coaches, todo lo referente a este mundo que se ha vuelto el mundo de vamos a brillar más alto, vamos a elevar la frecuencia, vamos a ser más lindos, más tiernos, ajá, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Dejemos de llevar este mundo de, ay, la motivación y, porque aparte llevar este mundo a la motivación solamente nos ha quitado muchos puntos a las personas que se encuentran certificadas o que son congruentes dentro de este mundo. Entonces, arranquemos el día de hoy. Hoy hablaremos de un término que el término se escucha positivo, pero le tiran una cantidad de porquería al término. Ahorita vamos para allá. Te recuerdo que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y YouTube. Dale a la campanita, suscríbete y te va a estar llegando mucha información. Recuerda también que puedes seguirme en mis redes sociales, Cristian Marquín Emar, en todas las redes, hasta en puestos de periódicos casi casi. Y recuerda que cualquier duda de las locuras que digo, escríbeme, estoy para aclarártelas. Ok, ¿cuál es este término que toda la gente habla de él y lo critica? Carajo, deja de quejarte de este término. Este término es la zona de confort. Siempre escuchas de, ay, no, es que doña Juanita no crece porque está en su zona de confort. O no, es que lo que pasa es que el licenciado Urquidi nunca va a salir de donde está porque está en su zona de confort. ¿Y qué es la zona de confort? Porque nos la pasamos criticando la zona de confort del de al lado. O cuando, no, lo que pasa es que por fin pude salir de mi zona de confort, donde vamos a empezar desde ahí. ¿Qué diantres es la zona de confort? ¿No? Vámonos a la lógica. La zona de confort es una zona donde estás confortable, donde tienes comodidad, donde tienes confianza, donde no tienes miedo. ¿Ok? ¿Por qué carajo me tengo que salir a un lugar donde tengo miedo? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Porque me lo dices tú? ¿Porque es tu forma de crecer? Vamos al grano. ¿Ok? Si el miedo es lo que te lleva a moverte y a pseudo salir de esa zona de confort, pues tu miedo y el mío no es el mismo. Puede ser que yo le tenga miedo a las arañas y entonces pasa una araña enfrente y yo brinco sobre la silla y pasas tú y dices, ay, es que no sales de tu zona de confort y matas a la araña. Porque los miedos de cada quien son diferentes. Deja de meterte en los miedos de las otras personas, deja de criticar su zona de confort y deja de presumir también la tuya. No, es que gracias a esto yo salí de mi zona de confort. Está padre, sí. No se trata de salirte de la zona de confort. Se trata de expandir la zona de confort. ¿Por qué yo tengo que entonces sentirme mal, sentirme culpable, sentirme con miedo, sentirme... No, ¿no? Entonces, les pongo un ejemplo muy sencillo. Yo era súper tímido para hablar en público, aunque usted no lo crea. Y la primera conferencia, guiño, guiño, entrecomillado, que di fue para 15 alumnos de una universidad hablando de emprendimiento. Yo iba temblando y era a 15 alumnos en su salón de clases. Eh, Imagínense si es que él no sale de su zona de confort y no puede dar una conferencia para más personas. Me tocó estar en un ciclo de conferencias TED y al primer chavito que pusieron en el escenario se le fue la charla, empezó a llorar. Ese brother sí que se salió de su zona de confort, ¿no? ¿Y ustedes creen que ese brother en su vida va a volver a dar una conferencia? Pues no. Entonces no juzguemos el miedo de las otras personas. Enfócate en ti, enfócate en ver cómo puedes salir tú de tu zona de confort. No, hay que expandir la zona de confort. Entonces, imagínense, empiezo a dar conferencias para 15 personas y luego para 100 y luego logro llenar un auditorio de 600, luego unos universitarios, hasta la charla TED, ¿no? Que fue ha sido lo más retador que viví en mi vida, me temblaban las piernitas. Esperemos que ya pronto esté en la plataforma para que la podamos compartir con todos ustedes. Eh, Imagínense que entonces la primer salida de mi zona de confort, porque quiero aprender a hablar en público, es una charla TED. Lo más probable es que no quiera volver a dar una charla TED. Te pongo otra. Le tengo miedo a las alturas. Ok, salte de tu zona de confort. Entonces vete directamente.
mañana mismo a aventarte un paracaídas. O sea, puede ser que te hagas pipí en el traje este que te ponen que pareces payaso. Entonces, por favor, lo más probable es que si yo voy y hago eso, o me haga pipí en el traje, o le ponga un zape al entrenador, a la persona que te hace que te avientes, y no quiera volver a saber nada de las alturas. Entonces comprendí con esto que todo es una cuestión de perspectivas, pero que empieza con el dejar de criticar la zona de confort del de enfrente. Tu miedo no es el mismo miedo que el que tengo yo. Entonces, es muy fácil cuando tú pseudo saliste de tu zona de confort porque para ti sí lo lograste. Y el que tú hayas podido depende de muchos factores. Es que no eres un buen vendedor porque estás en tu zona de confort. No, puede ser que tú seas buen vendedor porque eres extrovertido, eres buen proveedor. Y puede ser que yo sea introvertido y que sea antisocial, no sé. Pero es que nos la pasamos quejándonos de la zona de confort del de enfrente. ¿Qué estás haciendo tú para expandir tu zona de confort? Entonces, si le tienes miedo a las alturas, lo que tienes que hacer es ir paso a paso. Si tienes miedo a hablar en público, ve paso a paso. Entonces, lo importante no es salirte, es llevarte a una zona de aprendizaje constante. Si tú te llevas a esta zona de aprendizaje constante, pues lo que vas a hacer es lograr ir poco a poco venciendo el miedo que tú tienes. Porque aparte, otro momento incomodísimo es cuando te dicen, sí, yo lo logré y a mí no me costó trabajo. Eso frustra. Deja de quejarte de la zona de confort, deja de criticar la zona de confort, porque puede ser que el acercarte a hablar con otra persona para ti sea fácil y para otra persona no. Entonces, lo que quiero que te lleves es justamente eso. ¿Cómo logro expandir mi zona de confort, llevándola a una zona de aprendizaje? Esto quiere decir, ve venciendo el miedo paso a paso. No quieras salirte completamente porque recuerda que el miedo en pequeñas dosis hace que te muevas. Es adrenalina. En grandes dosis te paraliza. Pero como el miedo no se puede medir, no es como de, no, es que yo le tengo miedo a tal cosa. ¿En qué porcentaje? Pues en un 74.5%. Y yo en un 25%. Ah, no, tú no le tienes tanto miedo. ¿Por qué estamos criticando el miedo del frente, del de enfrente, si nosotros no sabemos qué tanto le puede causar miedo o no? ¿Y esto a qué voy? Directamente tienes que saber cuál es tu temperamento. Y existen 7. Entonces tienes que saber cuál es un temperamento, si eres más racional, si eres más emocional, si eres más motriz. Porque el motriz es más aventado, más arriesgado, le gusta la adrenalina, los riesgos, el peligro, la velocidad. A un emocional no nos gusta tanta velocidad. Y a un racional es, a ver, ¿a cuánta velocidad? Es que a tanta velocidad, el caballaje del vehículo. Entonces, cada quien tenemos diferentes miedos que emergen y comienzan desde el instinto. El segundo es el miedo que se refiere dentro del sistema de carácter. Y este sistema de carácter es tu parte un poquito más emocional que se desarrolla en la infancia. Entonces, por ejemplo, si tú eres emocional y tienes un papá motriz, tienes un papá que sí le gusta la velocidad y a ti no, pues el papá va a tratar de llevarte al foot, a la patineta, a alta velocidad, a esto, al otro va a tratar de subirte en la rueda de la fortuna, en las montañas rusas. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? En vez de que hacerte el papá cool y tratar de sacar a tu hijo del miedo, lo que vas a hacer es hundirlo más en el miedo. Entonces es muy importante que dejes de criticar la zona de confort del de enfrente, pero que también entiendas cómo puedes mejorar. Esto no es de, ah, no, a mí me dijo Cristian que yo me voy a quedar solo en mi zona de confort y que no voy a hacer nada. No, se trata de que te puedas entender para ir viendo cómo vas rompiendo tus miedos poco a poco, ¿no? Te pongo otro ejemplo. Si tú eres una persona más racional, que te toca estar en la parte de administración de la empresa y ves al relaciones públicas que es más emocional, pues claro que no, el racional no va a llegar a decirte, sal de tu zona de confort y ven a vender los productos o ven a hacer la de relaciones públicas conmigo. No, cada quien tiene que trabajar con su propia zona de confort, expandiéndola. Cuestiónate, ¿qué te da miedo? Y escríbeme, ¿sabes qué, Cristian? A mí me da miedo tal y tal y tal cosa. Yo te voy a ayudar a saber cuál es tu temperamento, cuál es tu carácter para poder empezar a romper ese miedo. Pero el tuyo, no el que estás viendo en tu compañerito y el que trabaja con el licenciado Urquidi, que es bueno o no es bueno haciendo X o Y situación. Es súper importante que dejes de trabajar viendo al de enfrente, que dejes de estar criticando la zona de confort. He sido muy reiterativo porque justamente nos la pasamos en esta crítica constante. Y es que estás haciendo tú.
El otro día un señor me contaba que él era muy equilibrado y que él salía de su zona de confort porque iba a 230 kilómetros por hora en una carretera. Le dije, no, 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 a ver, eso es una locura. No es que ya supervencí el miedo y ahora voy, no, no. O sea, una cosa es que tú seas motriz y que se te dé la velocidad y otra cosa es que abuses de esta zona de confort y aparte la presume, ¿no? No, es que yo sí lo logro porque yo sí salí de mi zona de confort. Y aparte otra de las veces que más me causa gracia de la zona de confort es cuando ves a la persona que sube su foto en el gimnasio, la sube el lunes y no la sube en 15 días, pero cuando la sube te está sudando la gota gorda y entonces, claro, estás criticando la zona de confort. Y entonces la ves que la sube otra vez una foto 3 semanas después y está igual de gordo y de gorda. Y entonces, no, es que nunca va a lograrlo porque no sale de su zona de confort. Deja de criticar la zona de confort. Recuerda, puedes escribirme para ver cuáles son tus miedos. Yo puedo ayudarte a que podamos definir cuál es tu parte emocional, racional, motriz del temperamento y poder ver por qué no estamos logrando vencer estos miedos. También te quiero contar que próximamente los siguientes capítulos de Equilibrain, el podcast, empezarán recibiendo a gente muy importante, toda refiriéndose a el mundo de las habilidades blandas, la psicología, la nutrición, el coaching, las conferencias, absolutamente todos. Y también tú cuéntame de qué temas quieres que hablemos, cómo se genera una conferencia, lo que sucede tras bambalinas de los conferencistas. Me acuerdo cuando di la charla TED, que la gente me decía, oye, te veías muy seguro. Y yo estaba temblando del miedo. O sea, hay muchas cosas que no vemos tras bambalinas, y que habla de la propia congruencia, porque se trata de hablar y decir, a ver, yo tuve que ampliar mi zona de confort, llevándome a poco un lugar de aprendizaje, una zona de aprendizaje para ir rompiendo mis miedos. Te recuerdo que nos encuentras en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, iHeartRadio y YouTube. Dale a la campanita, suscríbete y cualquier cosa que necesites, no dudes en escribir. Recuerda que me puedes encontrar en todas las redes como Cristian Marquina, estratega mental en alto rendimiento. Por favor, deja de criticar la zona de confort de los demás y ponte a trabajar en lo que tú tienes que trabajar y llévate a una zona de riesgo. Recuerda, no permitas que nadie te diga que no puedes, pero rómpete la madre para alcanzar lo que quieres. Equilibrain. Adiós.